Las cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver también con la agroindustria, con toda esa fuerza productiva de nuestro país, las abordamos habitualmente con la licenciada Iris Speroni, que es economista, nuestra economista de cabecera. ¿Cómo le va, Iris? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Hoy escuchaba algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de lo que son las exportaciones en la Argentina, ¿no? Lo que tiene que ver la cuestión de lo que nos pasó con el río Paraná, pero también lo que nos pasa cada vez que hay un cuello de botella respecto a nuevas campañas, sea ya de soja, de maíz o de trigo, como a veces incluso hasta están mal todo lo que son los accesos a los puertos, ¿no? Y quería, bueno, conocer un poquito su opinión. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Cómo está viendo el ejemplo del exterior? ¿Cómo se puede hacer para que Argentina de una u otra manera mejore este corazón que tiene latiendo permanentemente y que es en definitiva el que nos da vida? Así es interesante porque en este momento que está la reunión de Glasgow por el supuesto calentamiento global, esto ya lo hemos hablado, así que no voy a abundar, pero pareciera que es la oportunidad que varios estados toman para revisar sus políticas en general. La Unión Europea acaba de anunciar que va a pasar gran parte de la carga que hoy mueven camión dentro de la propia Unión a básicamente a trenes de carga y a fluvial, con los ríos que no son el Paraná, pero tienen ríos importantes internamente. Tienen un objetivo hasta el 2030 y otro para el 2050, pero básicamente ellos quieren que en 10 años el 30% de la actual carga en camión pase a tren de carga, con lo cual tienen que hacer inversiones en ferroviarias. Y cuando, bueno, uno se entera de estas cosas, piensa, bueno, por casa cómo andamos. Y pareciera que no hay un plan maestro de transporte en la Argentina, es todo eh, aleatorio, todo es a como sale, y lo que depende exclusivamente de la inversión individual, de las personas, de las familias, de algunas empresas, mal que mal se hace, entonces se mueve la carga a camión, pero todo lo que requiere algún mínimo de planificación estatal, como son los ferrocarriles, bueno, está a la mano de Dios, porque el Estado se ocupa de todo, pero no se ocupa de nada. Y eso nos lleva a otro tema de nuestra producción agropecuaria y de nuestras exportaciones. Que pareciera que no hay un plan maestro para mejorar el negocio completo, porque el negocio del trigo, para tomar un cereal cualquiera, no es solo plantar y cosechar trigo, el negocio de trigo es completo. Entonces, uno poder ser dueño de su trigo significa tener las semillas, tener los agroquímicos y tener toda la logística necesaria. Y esto parece un retroceso muy grande, porque cuando uno lee los discursos del principio de sesiones ordinarias de Avellaneda o de Roca, entendía muy claro que el negocio era un negocio completo y que el país, si iba a exportar algo, necesitaba puertos y necesitaba ferrocarriles. Entonces llama la atención que 140 años después no tengamos un solo funcionario abocado a pensar estas cosas. Porque por un lado pasa por el tema de los costos. Tener un sistema costoso de transporte, como es el camión, le baja el margen al productor. Pero después también llega un momento que ni siquiera es una cuestión de costo, es una cuestión de posibilidad. Uno no tiene la forma de sacar determinada producción de algún lado y entonces desiste de hacer eso. Voy a dar un ejemplo que me dio alguien de una empresa muy grande de elaboración de alimentos en la Argentina. Hicieron una inversión muy interesante en nuevas variedades de tomates en San Juan. Sedujeron a la gente del Ministerio de la Producción de la provincia, consiguieron créditos para riego y para cambiar de plantaciones. Anduvo todo bárbaro. Bueno, discontinuaron el ferrocarril y por camión no es más rentable. Entonces, bueno,
abocaron la producción a destinos alternativos o bajaron los volúmenes de producción. Entonces, creo que tener gente capaz al frente de transporte y armar un plan maestro de qué vamos a producir, qué vamos a exportar y cómo vamos a mover los insumos y los productos, creo que tiene que ver con una planificación muy elemental y muy básica de las necesidades de una nación. Y sobre Bueno, todo, y con pero esto, sí. también forma parte de ejes que la política tendría que fijar si no tuviésemos un país tan alocado, si no tuviésemos un país tan complicado, tendría que formar parte de los 4 o 5 ejes que la oposición y el gobierno, sea cual fuera, se tendría que fijar para que Argentina pueda mirar 30 años para adelante. Absolutamente, y eso es lo que nos está faltando. Pero si uno piensa un poquito, en los últimos 20 años, sin irnos más para atrás, en lo que va del siglo, ¿quiénes fueron los secretarios de transporte? Bueno, y ahora ministro. No hay un solo profesional del tema. Digamos, ni hablar con el kirchnerismo, que tuvo una persona que era ministro de Educación de Santa Cruz y que fue procesado y condenado, bueno, por el desastre que hizo con los ferrocarriles. Y bueno, Randazzo, que volvió eficiente el sistema de transporte de personas después del desastre de Once. Y después Macri tuvo un señor que tenía una concesionaria de autos y, bueno, puso bicicletas en la capital federal. Entonces, está bien, si uno puede ir a cualquier ministerio de salud, de educación, es todo lo mismo, pero dado que estamos hablando de transporte, tener gente que sepa del tema y armar un plan a largo plazo en vista a servir lo que debería ser el objetivo del desarrollo del país. Sí, sobre todo porque venimos de una década de los 90 donde ramal que para, ramal que cierra, donde se privatizaron todas las líneas en aquel momento y muchos de los servicios públicos, y lo único que conllevó eso fue a traspolar esa población y ponerla en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, obviamente con el desarraigo, con la falta de trabajo, y por el otro lado, con un fortalecimiento del sector camionero que hoy no sé cómo esa madeja cómo se desanuda, ¿no? A mí me parece, digamos, lo que yo haría en planificación es volver a invertir en ferrocarril. Hay que pensar que lo más caro del ferrocarril ya lo tenemos, que es la propiedad de la tierra donde corre el ramal. Después el resto son instalaciones. Habrá que instalar todo nuevo si está muy deteriorado, pero uno no tiene que comprar tierra para armar la traza. Así que lo más caro del ferrocarril lo tenemos. Aún lo que está concesionado hoy son concesiones, no es que el Estado perdió la propiedad del ferrocarril. Sí, incluso Entonces, no sé cómo está hoy el Belgrano Cargas en todo ese proceso de modernización de nuevo. no, se anunció mucho y se hizo poco. De hecho, el presupuesto del año corriente en obras de ferrocarril era mínimo. Y lo poco que había estaba destinado a ferrocarriles de pasajeros, a transporte de pasajeros. Entonces, creo que invertir en esto tiene varias consecuencias. Una, bueno, por supuesto repoblar, pero también si uno puede hacer todo el trabajo de metal mecánico el posible dentro del país, es todo el trabajo de proveer a la obra civil del ferrocarril. Y después un ferrocarril que anda emplea gente, y emplea gente distribuida por todo el país. Y el tema más importante es que abarata la logística de cualquier producción. La Argentina es un país muy grande, con lo cual, aún para el consumo doméstico, aún si no pensáramos en exportar, abaratar los costos de logística es clave. Y también convengamos que de a poco ese ferrocarril fue perdiendo eficiencia,
y la burocracia la fue matando, y algo que de pronto salía de San Juan llegaba 4 o 5 días después, cuando de pronto ya no servía, ¿no? Bueno, cualquier sistema de lo que sea que durante décadas uno no reinvierte y uno no lo tiene a punto con la tecnología moderna y uno deja de hacer mantenimiento, obviamente todos los estándares de servicio se van deteriorando. Eso es inevitable. Pero si uno invierte, lo pone moderno y tiene estándares de servicio que es exigente con los mismos, no hay razón para que eso no vuelva a funcionar. De hecho, Estados Unidos mueve el 40% de su carga interna en camión. Sí, lo que ocurre es que, si volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Si no es una política de Estado estratégica, va a pasar que un día alguien por interés diga: no, vamos a dejar caer a los ferrocarriles porque tenemos que volver a beneficiar al transporte de camión, y se lo deja caer y volvemos de nuevo a lo mismo. Argentina tiene un problema de espasmo brutal. O sea, hoy vamos para la derecha, mañana vamos para la izquierda, pero con una total liviandad, en función también muchas veces de los intereses externos, ¿no? Así es, pero si uno quiere empezar a construir un país, tiene que empezar a armar estrategias con ese objetivo. Y a mi entender, el ferrocarril es una parte constitutiva de la nación. Creo que si no tenemos ferrocarril, es como que perdemos la espina dorsal de la nación. Y de hecho creo que ha quedado claro, porque hace ya varias décadas que no tenemos ferrocarril y todo se va desmoronando. Ahora, la producción empieza en el campo, viene en traslado, camión, ferrocarril, llega a los puertos. Hoy el tema de la hidrovía volvió a quedar en un cono de sombra, no se sabe en qué estado está, más allá de las últimas medidas tomadas por el gobierno. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de la hidrovía? Algo fácil, ¿no? A mí, en esto creo que el que mejor lo expone es el sindicalista, el Centurión, que dice: hoy la Argentina no está el Estado en condiciones de tomar la hidrovía para sí, porque no tiene las instalaciones, no tiene ni la gente ni la inversión necesaria para hacerse cargo, pero sí supervisar mejor que lo que viene haciendo. A mí me parece que como estuvo la hidrovía, le pudo haber servido a las grandes cerealeras, porque pueden sacar su producción, pero que ha tenido una supervisión y un control del Estado débil. Entonces, seguir en las mismas condiciones le puede servir a algunos particulares en un 80% de extranjeros. Así que a mí me parece que el Estado no puede resignar el control. Eso por un lado. Por el otro lado, suena raro que el principal puerto sea Rosario. Lo más lógico es que el principal puerto de la Argentina esté sobre el Atlántico. A menos que el negocio sea facturar vía Montevideo. Entonces, eso es algo no menor, que es responsabilidad del Estado. Y creo que todo lo que se haya hecho al respecto solo pudo haber sido con connivencia de funcionarios públicos. Porque Argentina ha entrado en un deterioro tan grande. A veces uno lo ve por la cuestión cotidiana, ¿no? Por lo que le pasa a los ciudadanos, por la pobreza, pero una pobreza que, si uno la diversifica, va por la falta de trenes, va por la falta de una flota mercante de bandera nacional, va por falta de aviones, va y va y va y va. Y la verdad es que el deterioro que ha sufrido la Argentina en los últimos años es realmente grave, y sobre todo porque cuando uno quiere replantear esto que usted dice, ¿no? Volver a refundar cuestiones lógicas de la Argentina en un país tan extenso que necesita tener trenes, tener transportes modernos, tener flujo para sacar esta producción, que en definitiva es la que nos da de comer a todos.
y al mundo también en gran medida. Digo, ¿cómo se levanta un proceso de estas características con un deterioro? Y no la quiero llevar al pesimismo, usted sabe que yo no la quiero llevar al pesimismo, pero a veces digo, ¿dónde está ese final del túnel? ¿O es el tren que viene de frente? Lo paradójico es que el siglo XXI, el Estado argentino nunca tuvo tanto dinero como ahora, tomando los últimos 20 años, porque se queda con la mitad del Producto Bruto del país. Todo lo que se hizo, bien, mal o regular, en los 120 años anteriores se hizo con el 25% del PBI. Y ahora que esta clase política maneja el doble de dinero, ni siquiera puede mantener un ferrocarril de carga o los caminos rurales. Fíjese usted, yo esto lo hemos hablado, el año pasado el Estado argentino vía Banco Central le robó a la gente que produce bienes de exportación 26.000 millones de dólares por un sistema de recaudación estatal, para recaudatorio, como es comprar a 100 pesos un dólar que vale 190. Y sin embargo, nada de lo que recauda el Estado, que es cuantioso, ni lo aplican a cancelar la deuda externa, o sea, nada de esos 26.000 millones de dólares, salvo una breve fracción, se fue a reducir el monto de la deuda externa, ni se invirtió en cosas que puedan servir, como los ferrocarriles. Yo escribí, creo que hace 3 años atrás, que con la mitad de la recaudación del Estado por derechos de exportación hubiera podido comprar Nidera cuando los holandeses la vendieron. Entonces, no hay una voluntad de lo que se recauda engrandecer la nación mediante inversiones. Todo se despilfarra, se reparte con los amigos o lo roban los políticos. Con los políticos que además no solo roban, sino que además no tienen plan estratégico para el país, excepto hacerlo cada vez más insignificante y más trabajoso la vida diaria. Entonces sí, lo que hay que hacer todos sabemos lo que hay que hacer, todos sabemos que necesitamos ferrocarriles, que necesitamos puertos, que necesitamos que la gente viva desparramada por todo el país y no concentrada en bolsones de pobreza. Todos sabemos que los chicos tienen que ir todos los días a las escuelas y los maestros tienen que ir y no faltar y no tiene que haber 3 maestros por aula y que después no termina yendo ninguno. O sea, a mí me parece que en todos los órdenes de la administración del Estado todos sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tenemos una clase dirigente que hace otra cosa distinta para su beneficio propio y de los amigos. Entonces, lo que hay que hacer lo sabemos. Lo que no tenemos es la gente indicada para hacerlo. Hay que cambiar, a mi entender. No es complicado lo que hay que hacer. A mí lo que me parece complicado es desalojar del poder a la gente que está ahora actualmente y reemplazarla por gente que, no sé, quiere que haya ferrocarril. Algo tan sencillo como esto. Yo escuchaba alguna vez un cómico decir que si los impuestos vuelven al pueblo, ¿para qué los cobran, no? Y bueno, y sí. En estos días escuchaba y veía que sobre un pasaje de avión, la mitad es impuestos. Ahora, esos impuestos, en definitiva, en vez de volver a obra, volver a infraestructura, logística, a todo lo que hay que tener, va a seguir manteniendo los pobres de la Argentina, con lo cual es como si el gato que se quiere morder la cola, vamos dando vuelta y cada vez tenemos menos pelos. Bueno, no es solo a los pobres de la Argentina. El año pasado, en el 2020, y no por la recaudación esta del Banco Central de diferencia de tipo de cambio, sino por recaudación normal de la FIP y emisión monetaria, el Estado le dio 1.220.000 millones de pesos de intereses a los acreedores, en particular a la banca local. Entonces, a mí me parece que el principal destinatario del presupuesto nacional no son los pobres, no es la UH o los planes sociales, que son 900.000 personas, con ingresos de 6.000, 7.000 pesos. Son los bancos, son los concesionarios de autopistas, son los concesionarios de ferrocarril, son
todos los proveedores del Estado. Ha sido mucho más dinero lo que se le dio de subsidios a empresas privadas y a ONGs que lo que les dan a individuos por un pago mensual. Y lo más curioso de todo esto es que nadie habla. Ahora, ¿cuántos años hace que escucho, yo creo que desde joven, de la patria contratista? Sí, bueno, pero por ejemplo, no solo eso, los subsidios a las petroleras, los subsidios a la electricidad, que si uno toma la cuenta de transferencias a privados del presupuesto nacional, es gigantesca, y solo una fracción de ese dinero va a la gente más pobre. Para tener una idea, los pagos a los bancos es el doble de la cantidad de todos los salarios de la administración pública. Entonces, eso es una discusión que excede el tema del ferrocarril. Pero respecto al ferrocarril, lo que uno le tiene que pedir al Congreso de la Nación es que haga un plan maestro para rehabilitar los trenes de carga. Si sirve usar como excusa esto del calentamiento global, usarlo, si no, nada, queremos tener ferrocarril porque nos conviene y punto, sin más explicación, y exigirle a cualquiera que venga que eso es lo que uno necesita. Iris, bueno, habrá que hacer entonces como, yo que siempre hay frases que van quedando, ¿no? En la política, como que hay que pasar el invierno, como ¿no? Tantas frases. Habría que seguir esa frase del último jefe de gabinete que tenemos, ¿no? Que ojalá Dios nos dé una mano, porque si son los políticos, la verdad estamos complicados. Bueno, la Constitución dice que es fuente de toda razón y justicia, así que no está tan mal invocarlo. Que tengan una excelente semana y gracias. Ustedes también. Iris Speroni, licenciada economista, hablando de todos los temas, ¿no? Porque arrancamos por la cuestión de la logística, los trenes, seguimos por la hidrovía y también por lo que le pasa a la Argentina, por dónde se va el dinero que no se reinvierte y que, como yo le decía, iba a los pobres. Bueno, ella me corregía a los pobres y ainda más, decía alguien.